Amado Padre, en tus manos pongo este lugar. Digno merecedor nunca he sido, Señor, de ti, pero sabes que tienes misericordia de mí y de tus hijos que están en esta hora. Bendice a los de la plataforma, Señor. Quiero que este mensaje pueda llegar a cada corazón y pueda ser parte, Señor, del desarrollo espiritual. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. ¿A cuántos les gusta Deuteronomios 28:13? Primero quiero saber si saben a qué me refiero. Yo creo que sí, ¿verdad? Así que voy a dar el tiempo para que ustedes lo busquen y yo lo voy leyendo aquí. Bueno, estoy dando mis últimos temas sin lentes, porque yo creo que a la próxima voy a tener que traer los lentes, pero todavía me salvo por un poquito. Amén. Hermanos, 28:13 de Deuteronomios dice: y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Yo sé que estas palabras nos gustan. Yo de joven, cuando tenía 15, 16, yo fui director de jóvenes a la edad de 15 años, de escuela sabática a los 17, y he sido varios años director de jóvenes en mi iglesia que yo asistía, y me alegraba leer este versículo, apreciados hermanos y amigos. ¿Saben por qué? Porque yo decía, el Señor nos ha hecho que su pueblo de Dios sea grande. Y yo decía que estos jóvenes tienen que brillar. Y yo me alegraba porque la iglesia en que asistía, todos los jóvenes terminaban en la universidad. Y yo me alegraba. Y yo pensaba cuando yo leía, cuando dice, y Jehová te pondrá por cabeza, y yo decía, aquí están el pueblo del Señor, todos profesionales, todos estudiosos, todos grandes. Y yo decía, yo estoy en el mejor sitio. Y miraba a las demás iglesias, yo de esa edad. Y era director de jóvenes. Yo miraba a las demás iglesias y decía, esa iglesia de allá, hay 3 universitarios nada más. El otro, no, allá sí hay como 5. Pero acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El otro es ingeniero, doctor, enfermero, abogado. Estoy en el buen sitio, decía yo. Yo les pregunto en esta hora, hermanos, ¿a qué se refiere realmente el Señor cuando os dice a su pueblo, te he puesto por cabeza y no por cola? ¿Será ese el destino de todos los cristianos? ¿Vamos a medirlo de esa manera o vamos a permitir que el Señor nos enseñe en esta hora cómo lo mide y cuál es el riesgo? Porque sí es verdad que su pueblo es bendición. ¿Amén? ¿Sí es verdad? ¿Su pueblo es bendición? Sí, amén. Entonces el fruto de la bendición tiene que verse en tu desarrollo económico. ¿Será así? Vamos a ver en esta hora que hay cositas que nosotros tenemos que haber comprendido al momento de decidir en el camino que nos lleva al encuentro con el Señor. Y en la Biblia hay varias cosas, hermanos, porque seguir al Señor tiene una forma de camino, y la forma de camino, lo he repetido esta frase varias veces, es contraria a lo que el mundo indica. La hermana Helen White, en la visión que ve del camino largo y en la visión que ve del tren, ve que ella va en un sentido y todos alegres y todos felices y todos campeones, pero el que manejaba era Satanás. Y todos estaban felices y no se daban cuenta. En otra visión ve que ella y todo el pueblo, todo el mundo caminaba hacia adelante y hay otro pequeño grupo chiquito que no se le veía, que caminaba en sentido contrario. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿a dónde vamos a caminar nosotros? ¿Igual que el mundo o contrario, por decirlo menos, diferente al mundo? ¿Cómo piensan caminar?
Y aquí entramos a los detalles de muchas iglesias que comienzan a mirar al mundo y empiezan a traer las cosas del mundo, las cosas que atraen a los jóvenes, las cosas que atraen a los adultos, para traerlo a la iglesia, para que la iglesia empiece a crecer. Yo sé que si mi hermano Erickson aquí presente quisiera que esta iglesia se llene, le sería fácil. Porque trae a un predicador que haga llorar, le pone música y le pone luces y le da almuerzo y le da cena y les dice, hermanos, vengan y todo es bonito, no hay problema, acá no te pedimos nada, y los pone facilito, y hasta sorpresas, y hasta gincanas, y hasta juegos bíblicos, y hacemos acá un teatro o algo, esto se llena de jóvenes. ¿Están de acuerdo? Pero el Señor tiene una forma diferente. Yo cuando era joven, director de jóvenes, tenía un espacio teatral en el culto y la iglesia estaba llena. Hice un campamento con 250 personas. Cuando tenía 18 años yo lo dirigí el campamento como director de jóvenes. Y nos fuimos a Yangas. En esos años era novedad Yangas. Y entonces, hermanos, brilló. Ese año duplicamos el número, hasta triplicamos el número de jóvenes en la iglesia. Mi círculo mío era cantidad de jóvenes, porque era bonito. Y tenía a mi amigo que me decía, yo voy en la tarde porque me gusta el concurso del año bíblico. Ese era su propósito. Ese era. Le gustaba el concurso y participar y que salga y con la competencia. Y entonces él se sentía alegre. Y así como él, ¿cuántos jóvenes estaban allí? Así como yo. Estaba en la iglesia, vivía en la iglesia, pero vivíamos una presentación de un show. ¿Ha visto cómo se llenan los circos? ¿Ha visto cómo se llenan los circos? Si le traemos algo de allí para acá, yo sé que hermano Erickson esto se llena. Pero el hermano Erickson ha dicho, aquí vamos a hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Y si el hermano hace algo inapropiado, ustedes están para hacerle ver. ¿Está bien, hermano? Porque esta no es obra de él, de mío, ni de ustedes. Es la obra del Señor. Y tenemos que hacerlo como él quiere. No como que nos acomodamos al mundo o el mundo lo acomodamos aquí para que sea bonito. Amén, hermanos. Entonces el capítulo del versículo 13 de Deuteronomios 28 está indicando que vamos a ser cabeza. Y el Señor tuvo algunos episodios. El Señor escogió a Abraham, por ejemplo, y le sacó de un lugar y le dijo, tú serás bendición. Donde vayas, serás bendición. El que te bendice será bendito, y el que te maldice será maldito. Y una vez yo toqué algo de ese tema acá y les hice esa pregunta y le vuelvo a hacer ahora. ¿Esa bendición era solo para Abraham o puede ser para nosotros? Claro, puede ser para nosotros y es para nosotros y está regalado para nosotros y está hoy en este momento para nosotros. Pero no es la forma como el mundo lo mide. Es la forma como Dios lo ve. Dios ve el esfuerzo de tu corazón. El mundo ve el resultado. No importa la forma ni los medios, el resultado. Por eso que el mundo premia al primer puesto. Ustedes han visto que le premian al último lugar, ¿no? Tal vez el último hizo más esfuerzo que el primero, pero no tiene capacidad. Eso lo sabe el Señor. Por eso que el Señor ha dejado un reino de los cielos. ¿Para cuántos? ¿Para el que llega primero? No. Ha dejado un reino de los cielos y dijo, y si no hay, me voy para preparar ese lugar y vendré otra vez y os tomaré el mismo, pero para todos. Es decir, los que vamos a estar allí somos aquellos que deseamos estar allí y que hemos hecho la voluntad del Padre. No hay un primer lugar. Por eso la parábola de la hora undécima, ¿no? No sé si lo han tocado ya acá. Esa parábola es maravillosa. Es maravillosa. El último llegó a última hora y goza del trono del Señor, al igual que el que llegó a las 8 de la mañana. Esa es la justicia de Dios.
el premio del Señor es para todos. Y hay varios casos en la Biblia, por ahí puedo mencionar. Por ejemplo, el joven David, el Señor lo escogió, allí el minúsculo, el menos, el rey David, ¿se acuerdan? Trajeron a los hermanos y le dicen, a ver, ¿cuál va a ser el nuevo rey? Ningunos, falta uno, pero ya están todos. Es que ellos estaban mirando el físico, estaban mirando la apariencia de guerreros, pero Dios, que miraba el corazón, dijo, ningunos, traigan al otro. Y trajeron a David y dijeron, él no sabía ni agarrar un arma, él era pastor de ovejas. En otra ocasión, Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. ¿Quién nació primero? Esaú, pero el Señor le dio la primogenitura a Jacob, porque el Señor sabía el corazón de él y sabía que mediante él iba a venir la bendición para su pueblo. Y como el Señor nos ha ofrecido que vamos a ser brillantes, vamos a ser exitosos, entonces el Señor sabía que Jacob era. El Señor cambió. Hubo otro caso. El caso que es motivo de esta reflexión de este momento. El caso de Efraín y Manasés. ¿Saben quién es Efraín y Manasés? ¿Se ubican? Claro, ¿hijos de quién? Hijos de José. Amén, hermanos, amén. Amén. Hijos de José, Efraín y Manasés. José, hijo de Jacob, ¿correcto? Entonces Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos, hijo de Raquel, era José. José llegó a un momento que gracias a él tuvieron alimento, ¿no? El pueblo de Israel. Entonces Jacob le tuvo un cariño especial a José. Dijo, este hijo, gracias a él, este sí ha sido bendición. Noten, hermanos, un primer ejemplo de cómo el Señor quiere que tú seas cabeza y no cola. José llegó allí atado con cadenas, arreado, golpeado, jalado, llegó como esclavo a Egipto. La historia dice que terminó siendo segundo después de Faraón. Ese es lo que quiere el Señor. Pero vamos a ver qué es lo que sucedió después, que ese es el tema de este momento. ¿Qué sucedió después? El Señor amó a José y vio a José un hijo de Dios y bendijo a sus 2 hijos. Pero el mayor era Manasés. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y si no lo revisan ustedes en Génesis capítulo 48, el mayor era Manasés y el segundo era Efraín. Y entonces Jacob le dice a José, le dice, tráigame a tus 2 hijos que le voy a bendecir. Y entonces la bendición de la primogenitura o la bendición del hijo mayor era la mayor bendición que puede tener un hijo, porque no solamente lleva la bendición del papá, lleva la bendición de Dios y lleva el árbol genealógico a través de todos los tiempos. Por eso que era importante que el mayor reciba la mayor bendición, y eso va con la mano derecha. Y el otro hijo también lleva la bendición, pero es un poco menor que la del mayor. Y a la izquierda tendría que ir ¿quién? Efraín. Y efectivamente, y este es el tema, concéntrese que ahora vamos a ver qué es lo que quiere el Señor. ¿Cómo quiere el Señor que brillemos y qué riesgo tenemos nosotros cuando empezamos a recibir las bendiciones de Dios? Porque la promesa está allí, la tenemos que tomar, la tenemos que disfrutar de la promesa que el Señor nos ha dado. Y esa promesa, como les repito, no es de la forma que el mundo la ofrece, es diferente, es total, es contraria. Para algunos es decepcionante cuando no está preparado. Pero Dios sí quiere que seamos bendición. ¿Pero cómo? Y noten aquí, porque aquí se da algo sorprendente. Muy bien. Viene José y le trae a los 2 nietos. Nietos de Jacob, hijos de José. Los pone en su delante. Y lo primero que hace Jacob es, dice, ahora, noten la primera bendición. Estos hijos ya no son más tuyos,
¿Sabían eso? Ya no son tuyos. Yo los adopto. Ahora tus 2 hijos no son más tuyos, son míos. Quiere decir que las tribus aumentan, ¿correcto? Porque deja de ser nieto, ahora pasa a otro nivel más alto. Llega a ser tribu. 2 tribus más. ¿Se dan cuenta? Ya serían 14. Porque eran 12 con José, más Efraín y más Manasés. ¿Cuántas tribus van? 14, porque le está diciendo son mis hijos. Bueno, y José obediente, dice, mi papá sabe lo que dice, sabe que es inspirado por Dios, sabe que el Señor los ha llevado hasta allí, sabe que Jehová nunca los abandonó, acepta la voluntad de Dios y los pone delante, los pone a Efraín y los pone a Manasés, pero a Manasés a la derecha. Y no sé cuántos han leído esto, yo estoy seguro que sí, porque veo que están leyendo el año bíblico. Jacob extiende sus manos, pero hace esto. ¿Y saben por qué? Porque el Señor había visto su bendición y la herencia genealógica y la primogenitura en Efraín. Dijo, este Efraín, su corazón está dado para servir al Señor y de él haré mi bendición. ¿Cuántos se alegran por eso? Yo me alegro, yo desearía ser yo en ese momento Efraín, que el Señor me diga, hermano, hijo Henry, tú vas a ser bendición. Y eso es lo que quiero en esta hora, darles a ustedes ese ánimo, que el Señor quiere hacer un cambio. El Señor puede hacer esto, puede señalarnos al revés. Va a depender de cuánta disposición hay en nuestro corazón para servir al Señor. Esa disposición no lo ve el hombre. Jacob lo había visto guiado por el Señor y por la voz de Jehová, que él era Efraín. Y José le dice, pero papá, no, te cambio los hijos a un lado, a otro lado. No, le dijo, yo sé. También decía, de repente mi papá ya está ciego, ya no está viendo bien, le voy a avisar. No, le dice, yo sé que el que está a la izquierda es Efraín. Si esta historia terminara ahí, sería una historia con el final correcto. Amén. Con el mejor final. Pero la reflexión en este momento es que la historia no termina allí. Y lo que quiero transmitirles a ustedes, a los amigos que están en las cámaras tras la pantalla, es que el Señor quiere hacer bendición con nosotros, pero corremos un riesgo cuando no correspondemos al llamado que el Señor nos hace. A ustedes como a mí, como a Efraín, nos ha llamado el Señor a que seamos cabeza y no cola, a que brillemos en el Señor. Pero tenemos un riesgo que asumirlo. ¿Estamos preparados para eso? Y Efraín también tenía ese riesgo. Jacob y Esaú cumplieron. Jacob se hizo dueño de la primogenitura, cumplió lo que el Señor le propuso y murió en paz en el Señor. Y estoy seguro que Jacob resucitará en la resurrección de los muertos, como Isaac, como Abraham. Pero estamos en los otros 2 tribus que son Efraín y Manasés, viendo en esta hora. Esa bendición que el Señor nos ha dado, hermanos, a nosotros, ¿la tenemos para victoria o la tenemos para derrota? ¿Lo tenemos para vida o lo tenemos para muerte? Esa decisión la vamos a elegir nosotros, tal como le tocó elegir a Jacob y a Esaú, como le tocó elegir a David, que casi se pierde, le tocó elegir a Abraham, le tocó elegir a Lot, le tocó elegir a Matusalem, le tocó elegir a Enoc, y ahora le toca elegir a Efraín, si persiste, si esa bendición la va a detener, lo va a retener, lo va a atesorar, va a ser parte de su vida, o la va a despreciar. Tan igual como nosotros, tenemos la bendición de Dios, somos llamados a ser cabeza,
¿La vamos a guardar, a atesorar? ¿Vamos a ser hijos obedientes? ¿O vamos a ser oprobio para la obra de Dios? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esa es la reflexión de este momento. Y no voy a leer todos los textos porque está en Génesis capítulo 48, para los amigos que están ahí mirando en la pantalla, está toda la historia que sucedió. Y les voy a ir narrando los textos para que no sea, para hacerlo breve. Muy bien. Resulta, apreciados amigos y hermanos, que Efraín recibió la bendición y se convirtió, al igual que Manasés, en otras 2 tribus más. Así que Efraín, a partir de este momento, ya no era un nieto, era un hijo. Y después del hijo era también una persona bendecida directamente por Dios. Efraín. Entonces, de acuerdo a la historia que vamos a ver en Jueces, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, la historia de esta tribu en Génesis, en Éxodo, en Levíticos, esta tribu de Efraín empezó ya no a caminar como caminamos nosotros, sino empezó a caminar mirando un poquito arriba. Empezó a caminar con la mirada más alta que los demás, con la frente un poco más hacia arriba. ¿Y saben por qué? Porque empezó a llenar su corazón del yo. ¿Ustedes saben de qué tribu era Josué? ¿De qué tribu era Josué? De Efraín. ¿De qué tribu era Débora? De Efraín. ¿De qué tribu era Jefté? De Efraín. No, perdón, Jefté no era de Efraín. Hay un episodio que les voy a contar de Jefté y hay un episodio que les voy a contar de Gedeón. Mire lo que pasa. Vamos a ver cómo actúa Efraín con la bendición de Dios. Ojo, que no vaya a ser que el pueblo del Señor, habiendo recibido la bendición, también esté actuando como actuó Efraín. Y Efraín, mire lo que pasa. Gedeón era asediado por los madianitas, ¿correcto? Y Dios lo llama a Gedeón, ¿no? Lo llama y lo utiliza para defenderlo de los madianitas. Y finalmente, ya ustedes saben toda la historia, él salió con su ejército y derrotó a los madianitas con 300 hombres. ¿Quién dirigió esa batalla? Dios, directamente Dios. ¿Causa motivo de alegría o de tristeza? Pero hay una tribu que se entristeció y se molestó y arrugó la frente. ¿Quién es? Efraín. ¿Y saben lo que le dijo? En vez de ir a felicitar a Gedeón, le dijo, eso está en el libro de Jueces, capítulo 8. Mire, lo voy a leer mejor para que, mire, lo dice, ve. Y los de Efraín fueron a Gedeón y le dijeron, ¿qué es esto que has hecho? ¿No llamándonos cuando vas a la guerra? Y le regañaron fuertemente a Gedeón. Es decir, le dijeron, ¿cómo es posible que tú vayas a la guerra solo sin llamarme a mí? En otras palabras, le estaba diciendo, yo soy la tribu más importante. Las cosas más importantes que tienen que suceder aquí tienen que pasar por mí. Porque Efraín ya no miraba directo, ya miraba arriba y caminaba como el hermano Henry cuando a veces se encuentra con uno más grande, ¿no? Medio así. Se sentía, quería ser más grande, quería darse importante. En otra ocasión, Jefté tenía una batalla contra los amonitas. Y él, llamado, es una larga historia, derrota a los amonitas. ¿Y saben quién le reclamó? Otra vez Efraín.
Ojo, no olviden que Efraín tiene la bendición de Dios. Hemos quedado en eso, ¿no? La bendición directa de Dios. Efraín fue y le reclama y le dice, ¿con qué derecho has hecho esto? Jefté le dijo, bueno, porque el Señor me lo ordenó y no lo necesito a ustedes. Y entonces Efraín enalteció su corazón y ese pecado, sentirse que yo soy más que el otro, sentirse que yo tengo derecho más, sentirse de que porque tengo 10 años en la iglesia yo tengo más autoridad, es lo mismo que sintió Satanás, Luzbel en el cielo. Empezó a verse yo, segundo yo, tercero yo, se llenó de orgullo, de egoísmo y por último le hizo un golpe de estado en el cielo al Señor. Le quiso hacer el golpe de estado. Ese es el peligro que corren los hijos de Dios y ese es el peligro que corren las iglesias pentecostales, casi el 100% en su mayoría allá afuera, que dicen que porque eres hijo de Dios tú tienes que tener todo. Un pastor evangélico en Estados Unidos estaba en una convención en Dakota del Norte hace unos cuantos añitos y un pastor me dijo, ¿cuántos años tienes en la iglesia? Ah, ya está bien, me dijo así. Y el otro hermano le dijo, no, yo vivo en un departamento alquilado. Y le dijo, ¿cuántos años tienes en la iglesia? 2 años. ¿Y 2 años no has comprado todavía tu propia casa? Quiere decir que no estás fiel a Dios. ¿Cómo mide el pastor evangélico? Y era director de una prominente organización peruana evangélica. Es decir, le está midiendo, yo le diría a él, dígame cuántas casas tuvo Jesús. A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Cuántas casas tuvo Jesús? ¿Cuántas chacras compró Jesús? Dijo, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quieren ustedes ser seguidores de Cristo? Esa es la bendición que Dios quiere darnos. Que no tenga dónde recostar su cabeza. Pero Efraín había pensado de que él era el máximo. Que Dios, imagínense, está aquí Manasés y Jacob le dijo, no, pasó la mano y le cruzó y le dijo, en ti. Es decir, le extendió el amor patriarcal hacia él. Y entonces él empezó a enorgullecer su corazón, empezó a ser grande, empezó a hacerse, a sentirse superior a los demás. ¿Ustedes saben de qué tribu era Jeroboam? Jeroboam, también de Efraín. Y un día, hubo unas guerras, peleas, que ya ustedes saben esa historia de cómo se separaron en dos, ¿verdad? En la tribu de Israel, las tribus se separaron en dos, quedó Judá y Benjamín por aquí, y las otras 10 tribus por allá, llamadas Israel, con su capital Samaria, y la tribu de Judá con su capital, pues Jerusalén, ¿verdad? Así se dividieron allí. Pero ¿saben quién fue el que ocasionó eso? Jeroboam. Y Jeroboam, la ciudad más importante de Israel era la ciudad justamente de Efraín. Uno de ellos, Silo, el principal centro de adoración de Israel. Y Jeroboam hizo algo sorprendente. Como la tribu de Efraín era la más prominente y era la más bendecida, y los líderes más importantes de Israel eran de la tribu de Efraín, entonces Efraín se sintió con el derecho de ser mejor. Y cuando se separaron, Jeroboam les hizo 2 becerros de oro. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue el pecado más grande que tuvo Israel en el Sinaí? Y nos indignamos. Pero les quiero decir que este Jeroboam, al mando de la tribu de Efraín, hicieron 2 becerros. O sea, el doble de pecado que se cometió en el Sinaí, ahora se cometió. Y lo pusieron, voy a abreviar, y lo pusieron, uno en la tribu de Dan y el otro en la tribu de Efraín, cerca a Silo. Y entonces Jeroboam se levanta, le dice al pueblo,
Ahí están tus dioses que te sacaron de Egipto, igualito como dijeron por el becerro de oro hecho en el Sinaí. Solo que ahora, si era un pecado abominable, ahora era 2 veces pecado abominable, porque hicieron 2. Uno lo pusieron en Dan y el otro allí, y Jeroboam se encontró con todo el pueblo allí, adorando 2 becerros de oro. ¿Se dan cuenta? Y yo quiero ir terminando. Voy a suspender. Hay varias cosas que tenía, pero igual yo sé que se entiende esta parte, este mensaje. Mire, el Señor es fiel a su palabra. Si el Señor te da una bendición, la tienes que atesorar y la tienes que cuidar y la tienes que reproducir en actos que reflejen que eres hijo de Dios. Y Efraín no hizo nada de eso, habiendo recibido la bendición directa de Dios. Y vamos a leer un ratito Apocalipsis capítulo 7. Y yo les voy a hacer una pregunta y quiero que alguien me responda. Bueno, vamos a leer Apocalipsis capítulo 7. A ver, déjenme ver, acá lo tengo. Ajá, acá está. Dice, el versículo 5, está hablando de los 144,000 sellados. Ahora ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver aquí ellos con los 144,000 sellados? Vamos a leer, amén, amén, hermano. Dice el versículo 5, póngale atención, hermano, que con esto vamos a ir terminando. Póngale atención. Dice, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Habíamos quedado que las tribus de Israel ahora era Efraín y Manasés también. Vamos a ver. De la tribu de Judá, 12,000, de la tribu de Rubén, 12,000, de la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000, de la tribu de Neftalí, 12,000, de la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, de la tribu de Leví y de la tribu de Isaacar, 12,000. Por último, de la tribu de Zabulón, de la tribu de José y de la tribu de Benjamín, 12,000. Quiero hacerles una pregunta. ¿Qué falta aquí? ¿Qué tribu falta aquí, apreciados hermanos? ¿Qué tribu? Efraín, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más? Manasés está allí. Manasés está allí. ¿Qué otra tribu falta? Dan y Efraín. Hermanos, notemos la importancia que tiene o el deber que tenemos como adventistas, el haber recibido tanta bendición con tanta luz su pueblo. El deber consiste en atesorarlo, cuidarla y obedecerla y guardarla. Yo no sé si los que están allí tras la pantalla me han entendido esta parte. Necesitan guardarla y atesorarla porque si no el Señor es fiel y justo. Y no es por eso que Jesús en Marcos 10:20 dice, rogad que nuestros nombres se permanezcan escritos en los libros del cielo, porque también pueden ser borrados. No es porque ya eres miembro de la iglesia adventista, ya eres un salvado, no. Acá estamos viendo en la revelación final de Apocalipsis, cuando el Señor le revela de los 144,000, tristemente no aparece Efraín. Y yo les digo, ¿acaso no fue Efraín el que Dios le ordenó a Jacob y le dijo, cruza tu mano en la cabeza de Efraín porque él es bendición y con él vas a ser bendición? ¿Acaso no es eso, hermanos? ¿Qué pasó entonces? Yo me siento triste en esta hora al leer nuevamente esta parte porque alguien que recibió una bendición especial la despreció, se enalteció su corazón, se llenó de orgullo su corazón y terminó siendo despreciado, tal como Satanás fue derrotado en el cielo, Efraín también. Y Dan, porque permitió que en vez de adorar a Jehová, adoren al becerro.
En su misma casa de la tribu de Dan pusieron un becerro, y en la tribu de Efraín, cerca a Silo, pusieron el otro becerro y adoraron y dijeron: este es nuestro Dios. Porque a Efraín le interesó el orgullo, la vanagloria, la soberbia, la suficiencia propia, el yo y el yo. Aquel yo que nos mata a nosotros hoy día, hermanos. Porque yo sé que por nuestro corazón pasa muchas veces que yo quiero ser el número uno, que yo quiero trabajar, yo quiero estudiar, yo quiero ganar plata, yo quiero como el otro tiene, yo también quiero hacer. ¿Cómo sería mejor que nosotros digamos en esta hora: yo quiero morir como murió Jesús en una cruz? Que podamos decir: yo quiero ser como el apóstol Pablo, que no le interesó a Agripa ni Festo. Fue y le dijo: si tengo que morir, moriré. Y se despidió de sus hermanos y dijo: me voy, pero voy a testificar de Jesús. Esa es la grandeza que Jesús quiere que tengamos, hermanos. Esa es la batalla que el Señor quiere que la ganemos y la mantengamos hasta el final, porque Cristo viene pronto. Pero no la batalla de Satanás en el cielo, que la perdió, y la batalla que tuvo contra su ego Efraín. Y tristemente vemos aquí que las 12 tribus ya no está Dan ni Efraín. Más al contrario, el que estaba a la izquierda, el que no iba a llevar la bendición, él sí está su nombre. Amén. ¿Cuántos nosotros hemos sido a veces tristes, preocupados, hemos faltado al Señor, hemos sentido menos como Manasés? No quiere decir que el Señor no quiere poner tu nombre en la lista de los 144,000. Eso no quiere decir. Porque el Señor, aunque le puso en segundo lugar a Manasés, aquí en Apocalipsis, el Señor ve lo que hay aquí adentro. Y Manasés pidió perdón. Si leen la historia de Manasés pidió perdón, rechazó muchas veces ese becerro, y aquí lo vemos, su nombre escrito dentro de las 12 tribus. Y Efraín y Dan se perdieron para siempre. Yo les quiero decir a ustedes que nuestro nombre, hermanos, Marcos 10:20, que nuestros nombres no vayan a ser borrados. Ya hemos sido llamados, el Señor nos ha llamado para que seamos luz, para que seamos bendición. Pero va a depender de nosotros permanecer, o que nuestro nombre permanezca en los libros de la vida. Prosigo a la meta, debe ser nuestro lema. No pretendo haberlo ya alcanzado, sino que prosigo. Y cualquiera que quiera seguirme, dice Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz y síganme. El Señor le bendiga, mis apreciados hermanos, y retengamos la corona, que Cristo viene pronto. Amén.